Vamos a fijar el comentario. Hoy hablamos de alimentos fermentados. Perfecto. Ahí está. Fijar comentario. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Un martes más con ustedes y bueno, les cuento que tenemos algunos temas muy interesantes este día. Hoy vamos a hablar de alimentos fermentados, que es un tema que realmente me han solicitado muchísimo y es por esto que hemos decidido invitar a Rainier Zambrano. Él es nutricionista dietista, tiene una maestría en nutrición clínica, además es docente a tiempo completo en la Universidad Técnica de Babahoyo. Es gerente de NutriSystem, que brinda capacitaciones y asesorías nutricionales, y además es capacitador de la CETEC para auxiliares de nutrición por parte de la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador. El tema de alimentos fermentados ha sido un tema, como les digo, bastante solicitado. De pronto no tocamos un tema específico que ustedes quieren tratarlo, así que pueden dejarnos sus comentarios a lo largo del live y nosotros los iremos despejando como cada martes a medida que vaya avanzando el live. Vamos a esperar que ahora sí se conecte nuestro amigo Rainier y enseguida empezamos. Aquí está. Vamos a aceptarle. Perfecto. Muy bien. Buenas noches. Hola Rainier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas? Te escucho, pero no te veo aún. Esperemos que se conecte. Ya, esperemos entonces. Yo ya estoy conectado, hice todo lo que me habías comentado. Bueno, qué gusto poder estar contigo esta noche. Gracias por la invitación y para mí es un privilegio y un placer compartir también con los colegas y también con la población en general esta noche. Así es, Rainier, y es importante este espacio porque va destinado también a nutricionistas y también a la comunidad que queremos saber cómo comprar bien un alimento, qué características debe tener un buen fermentado. Tú sabes que se fue Rainier, vamos a invitarlo nuevamente. Vamos a invitarlo aquí. Ustedes saben que cada vez hay más opciones en el mercado y algunas de ellas solamente dejándonos llevar por su etiquetado frontal no muchas veces es la mejor opción o realmente es un fermentado de calidad. Entonces, en este sentido es sumamente importante que tomemos nota de todo lo que vayamos conversando aquí en el live. Rainier, ¿estás cerca de tu router para que tengas buena señal? Sí, estoy haciéndolo. No sé si me puede escuchar, no sé por qué sucede la paralización del teléfono. Eh, Estoy cerca. Tal vez desconectarte del Wi-Fi para poderte ver que se pueda Ya, conectar. ya listo. Vamos a intentar así. Bueno, mientras tanto, ustedes pueden dejarnos los comentarios de qué saben qué tipo de alimentos son o de pronto nunca han intentado utilizar fermentados en sus comidas. Es una excelente opción y ahora vamos a hablar de esto a profundidad. Tiene mucho que ver con la salud, el sistema inmunológico, así que vamos a descubrir aquí algunas cosas con respecto a los fermentados. No todos los que están en el mercado son una buena opción. Y entonces, en base a esto, vamos a conversar con nuestro experto nutricionista que nos acompaña. Hola, Rebe, qué gusto verte. Hola a todos los que se conectan. María del Nutrición. Carmen, te escucho perfecto, pero no sé por qué. ¿Y se te está desconectando, Reinier, o tú te estás desconectando? No, no me estoy desconectando. Estoy, sí, ya lo intenté, entonces ya hice lo que me mencionaste, pero no, No sí, se no sé. conecta. Te escucho, como te menciono, te escucho perfecto y al parecer tú también me escuchas, pero no Se sé. conecta.
Te escucho, como te menciono, te escucho perfecto. Em, vamos a tener un problema si es que no se va a estar cortando todo el tiempo. Vamos a probar por acá. Estas cosas pasan en los vivos. Vamos a ver si se soluciona. Ujú. Bueno, les cuento que ya tengo nombre para estos en vivo que me han preguntado y cómo se llaman los programas de los martes y se llama Nutrición en Acción, que me pareció un excelente nombre porque estamos nutricionistas, siempre invitándolos a que conversemos de temas sumamente interesantes, tanto para la comunidad del equipo de salud y para la población en general. Así que me complace mucho que estemos aquí. Ya algunos están todos los martes. Te dice, Rainier, ¿por qué no quieres aparecernos? Bueno, no sé por qué no lo sé, la verdad. Estoy tratando de hacer todo lo que me mencionaste, Ujú. Eh, pero tal vez la cámara no está activada de alguna forma, no sé, o alguien de aquí sabe cómo se puede solucionar, porque la verdad es que no me ha pasado esto antes. a mí tampoco y por eso también estaba preparado con otros equipos y aún estoy desde una Mac también, pero no me permite. Vamos a ver, intentemos otro. Wow, me encanta el nombre, Mari. Gracias, Rebe. Espero que más que encantarles solamente el nombre, pero que se formen parte y que sean también socios activos, que sean una comunidad activa, que nos hagan sus preguntas, que estén pendientes de los temas que se van tratando, porque aquí, en base a lo que ustedes me sugieren, yo genero contenidos, genero las recetas, genero los posts informativos, así que yo tomo muchísimo en cuenta lo que ustedes me dicen, porque justamente esto es para ustedes y por ustedes. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con Rainier que no se conecta. Voy a intentar una vez más y si no, pues vamos a hacerlo desde el canal de Facebook. Ya les voy a indicar si es que fuese el caso. Y Rainier no aparece. Vamos a intentar una vez más. Ahí me Ya, ves. finalmente, Listo, lo logramos. ¿cómo estás? Sí. Hola, qué gusto saludarte, Matías Carmen, una vez más. No quería verte, no sé qué sucedía. Qué Dame gusto solo un minutito que escucho acomodo ahí la... un sonido que no te deja escuchar bien. Ahí está, ahí está. Ya, listo. Perfecto. Bueno, Reinier, no perdamos más tiempo, tenemos pocos minutos. Cuéntanos por qué es importante comer alimentos fermentados, qué hacen esto en nuestro cuerpo y por qué están relacionados con nuestro sistema inmunológico. Bienvenido. Bueno, de hablar, esto es un tema muy interesante y es gracias a que hemos podido estar también pendientes de estos procesos. Quiero hablarles acerca, para poder entender cómo se relacionan los fermentados, quiero hablar de dos términos. Primero quiero hablarles acerca de los pre y pro. Hay dos términos que hay que ir diferenciando muy bien. Los prebióticos, cuando hablamos de bióticos, estamos hablando de bacterias, pero entonces tenemos que tener dos términos, prebiótico y probiótico. La mayoría de los fermentados, ¿por qué generan ese bienestar a nosotros? Porque genera un equilibrio. Son los prebióticos, son la fibra dietética que nosotros consumimos. Pero de manera simple, vamos a tratar esto de manera muy simple. Estos probióticos, que son los microorganismos vivos, como el Lactobacillus EG, por ejemplo, como los estreptococos que están en el yogur,
Estos lactobacillus o cualquier probiótico se alimenta o la fibra dietética que antes mencionábamos como la inulina, que está en muchos alimentos, cuando la consumimos, la pectina y demás, esos probióticos, estos microorganismos vivos comienzan a reproducirse en mayor cantidad. Y hay ciertos productos que tienen las dos, y le llamamos productos simbióticos. Entonces, relacionando toda esta parte, iniciando desde aquí, los prebióticos son la fibra dietética, los probióticos son los microorganismos vivos, que estos se alimentan de esta materia prima y por eso pueden reproducirse. También en nuestro cuerpo pueden producir ácidos grasos de cadena corta y eso genera muchos beneficios a nivel general. Quiero hablarte acerca de cómo ha ido evolucionando el término, los términos que nosotros vemos el día de hoy. Lo relacionado con los fermentados. La mayoría de nosotros, a través de la pandemia del COVID, ha estado pendiente de querer consumir algo mágico, de tratar de decir, bueno, voy a tomarme este suplemento, voy a consumir algo, un suplemento de vitamina C, un suplemento de esto, o algún tipo, pero que no tiene un sustento como algo fermentado. Vamos a hablar acerca de 3 tipos de fermentaciones y ver cómo se relacionan. Pero antes de hablar eso, que lo hablaremos un poco más adelante, vamos a tratar el tema de por qué los probióticos se relacionan con el sistema inmunológico. La mayoría en la literatura habla que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino. La mayoría habla de eso, la mayoría de la literatura habla que se relaciona mucho, pero ¿por qué? La mayoría de nosotros tenemos que revisar una palabra. Cuando nosotros vamos, voy a ponerte el caso explícito de cuando alguien va al hospital o a una clínica y cómo indirectamente, sin querer hacerlo, dañamos lo que nosotros hoy le llamamos flora, microflora, y hoy le llamamos microbioma. Cuando hablamos de este microbioma, estamos hablando de esa relación de que el huésped, en este caso que son los probióticos, nos dan muchos beneficios. Cuando hablamos de esto, significa que debe haber un número. Te pongo un ejemplo de cuando nosotros, sin querer, vamos al hospital y utilizamos algo que se llama antibiótico. Los médicos utilizan el antibiótico y obviamente estamos hablando de antibacterias. Pero esto también mata las bacterias patógenas. Hay que diferenciar de bacterias patógenas y bacterias no patógenas. Las bacterias, los probióticos, que son microorganismos vivos, estamos hablando de que son no patógenas. Es una característica clave, porque mucha gente cuando le decimos bacteria, aún más en esta pandemia, no queremos saber nada de ella. Es innato nuestro decir bacterias, no, hoy por el alcohol, pero cuando hablamos de esto, que es importante que la población hoy por hoy la revisemos y compartamos. Esta cantidad, por ejemplo, cuando alguien le da un antibiótico por algún tipo de infección, porque hay 2 cosas que hay que ir diferenciando, la infección y la intoxicación. Cuando nuestra microbioma o la cantidad de microorganismos vivos que están alojados en nuestro intestino supera la cantidad, por eso es que hay personas que pueden consumir algo que está dañado. Por ejemplo, vamos a asumir este ejemplo. Digamos que tú y yo consumimos algún tipo de preparación, pero en esa preparación había microorganismos patógenos. Y esos microorganismos, cuando ingresan a nuestro organismo, generan una infección en la primera instancia. Pero cuando estos microorganismos han producido toxinas, nosotros le llamamos intoxicación alimentaria o infección alimentaria, justamente por este tema. Entonces, cuando generan toxinas, generan una intoxicación alimentaria, pero ¿cuáles son los factores en los cuales van a depender todo este proceso? Y es el número primero, el número de patógenos. Y por eso es que nosotros le llamamos de forma simple que los probióticos son como si fueran soldados, y es de forma literal, porque el índice de los microorganismos patógenos habla acerca de muchas cosas puntuales como cuáles. En este aspecto vemos que tenemos la suficiente número para colonizar el intestino. Vemos ese aspecto, el suficiente número para colonizar el intestino,
También revisamos el suficiente número para intoxicar el intestino y las cantidades significativas de toxinas. Son los 3 factores que hay que revisar en este aspecto. Cuando nosotros entendemos esta parte, es que por eso podemos entender que alguien que comió lo mismo, ¿por qué los 5 que consumieron ese mismo alimento, algunos hasta en mayor cantidad, en específico los varones, y por qué, no les pasó nada? Y alguien que solo comió un poco de ese alimento que estaba con microorganismos patógenos, tuvo ese efecto. Es que justamente la cantidad de probióticos que tenía esa persona pelearon con esos microorganismos patógenos, luchan, y el que tiene más números puede ganar. Y por eso es que tiene una tendencia. Obviamente no vamos a hacer, estamos hablando de los probióticos, bacterias saludables peleando con bacterias patógenas. El pelear ya con virus y el pelear con otras formas de microorganismos ya tiene su límite. No es que es inmovible, porque si no seríamos infalibles en nuestro sistema inmune, pero ayuda muchísimo también. Entonces, esa es la especificación, María del Carmen. La mayoría de nosotros que hoy estamos hablando de bacterias, todo el mundo está asustado, pero estos probióticos son muy buenos. Y te voy a ir hablando de algunos ejemplos a través de, de los tipos de fermentaciones que hay. Después de entender toda esta parte, hace mucho tiempo se ha tratado, en el 2013, en el 2017, muchas entidades acerca de los probióticos y prebióticos, hasta la Organización Mundial de la Salud, generaron que son beneficiosos. Y en muchos artículos científicos o la medicina basada en evidencia muestran esta parte. La diferencia, y ahora que estamos aquí entre nutricionistas, por ejemplo, yo conocí hace 3, 4 años, tuve la oportunidad de poder estar también en la Escuela de los Chefs, como he estado desde ese tiempo. Y antes de eso conocí a alguien que me sirvió un día a lo que se llama kombucha. ¿Ya? A lo que se llama kombucha, para mí era algo nuevo. Y es porque nosotros estamos al no entender ciertos principios, no entendemos la importancia o el beneficio que puede darles. Entonces vamos a hablar acerca de los tipos de fermentaciones y te sigo contando lo del kombucha para que puedas entender qué me pasó justamente por eso. Ahora vamos a revisar. Tenemos 3 tipos específicos y hay uno que a veces se menciona pero que no se producen en mayor cantidad. La mayoría de las fermentaciones tienen ciertos principios. Vamos a verlos ahora a través de ciertas especificaciones que nosotros y que igual le he compartido en mis redes. Nosotros tenemos un activador, tenemos los tipos, tenemos las vías y tenemos cuáles son los productos de esas fermentaciones. Y vamos a ir entendiendo esto porque si no lo podemos entender, no lo vamos a poder hacer. Y mientras no entendamos el beneficio, nosotros no vamos a tratar de poder dar este paso nuevo, que para mucha gente es un proceso nuevo. La mayoría en este tiempo y la mayoría de las personas siempre buscan o nos buscan a nosotros, los nutricionistas, nutriólogos. ¿Por qué aspecto? Quieren un alimento mágico, quieren una especificación mágica, quieren hacer solo una cosa mágica. Lo que quiero resaltar antes de avanzar con las fermentaciones es que no solo esto de la cantidad de probióticos, la cantidad, solo eso depende del sistema inmunológico, no. El sistema inmunológico depende del descanso, depende de la actividad física, depende de la nutrición, también la cantidad de probióticos, también aún depende de la parte genética. Y antes de avanzar, ¿cuál es el tema de los probióticos y prebióticos? Nosotros siempre hemos tratado esto y muchos médicos en esta época de pandemia han tocado el tema de por ejemplo, el sistema inmunológico se divide en 2, el adaptativo y el específico. Y justamente una de las pocas cosas que se relacionan entre las dos son los probióticos, los prebióticos. Los dos están en las 2 partes. Y por eso es que es tan importante eso. Gracias, el cuerpo es tan perfecto que así lo menciona. La diferencia es que nosotros hemos dejado de consumir probióticos, muchas veces sin eso. Entonces tenemos 3 tipos de fermentaciones. María del Carmen, creo que es imaginación o
Te escucho, claramente. ¿Sí me escuchas? Ah, ya, listo. Entonces, cuando hablamos acerca de, por ejemplo, tenemos tres fermentaciones. Vamos a ponerlas en este orden para poder comprenderlas. Tenemos la fermentación alcohólica, tenemos una fermentación acética, una fermentación láctica y tenemos también una fermentación butírica que a veces no la tomamos en cuenta, pero la literatura habla de ella. Y muchos procesos industriales también se lo hacen. La mayoría de los nutricionistas y aún gastrónomos, como mencionaba en la escuela del chef, también se preparan muchas fermentaciones. Entonces, cuando revisamos esta parte, ¿por qué mencionaba que necesitamos primero hacer la fase alcohólica y después la acética? Es justamente vamos a tomar en cuenta los activadores. Y hay microorganismos que son los activadores de esa fermentación y generan un producto. En ese producto, las fermentaciones, por eso es que tienen ese nombre, ¿no? Por ejemplo, en la fermentación alcohólica, va a haber, en este caso, las levaduras, por ejemplo. Ese es el microorganismo que activa. Por ejemplo, el vino de qué te gusta, María del Carmen. Cualquier vino, cuéntame. El vino de cualquier fruta o algún vino que te gustaría hacer. ¿Qué te gustaría hacer? No soy muy consumidora de vino, pero el de uva podría ser una opción muy tradicional. Tal vez hablemos del de manzana. Eh, María del Carmen, ¿qué fruta te gusta de Cuenca? ¿Qué De fruta Cuenca, sí, pero tabaco. ya? Ahora, ¿tú crees que no se podría, te gustaría el fruto de, a ver si me puedes adivinar esta fruta que se consume mucho en la sierra? Es de color, es pequeña, de color Capulina, amarilla, ¿sí? uvilla. La uvilla. ¿Te gustaría probar algún momento el vino de uvilla? Seguramente es delicioso. Así es muy delicioso, yo lo he probado y es muy rico. Ahora, ¿cuáles son nuestros activadores? Por eso en la literatura habla de una fermentación salvaje. Otros hablan de activador. Por ejemplo, vamos a ir viendo la tercera fermentación y vamos a ir entendiendo que a veces se le puede añadir directamente ya estos mismos. Ahora, cuando revisamos el tema, tenemos las levaduras, que por ejemplo tú puedes coger la miel natural, esta ya viene con levaduras. El vino ha tenido mucha trascendencia en el tema de la fermentación láctica. El vino es uno de los que más conocemos para poder establecer esa pauta que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Ya tienen las levaduras, no tienes que hacer nada. El vino es sencillo, solo lo almacenan de una manera muy específica y por eso es que tiene muchísimos años el vino, porque ya tiene el activador que te mencionaba. Los microorganismos, ¿qué quiere? Por ejemplo, en la alcohólica hay un activador que es de las levaduras, en la acética hay una bacteria que se llama acetobacter y en la láctica hay, en este caso, los lactobacilos o los estreptococos. Y en la butírica está el Clostridium butírico. La mayoría no conoce esta de aquí, pero lo que quiero resaltar es que esos son los microorganismos vivos que generan la fermentación. ¿Y qué es la fermentación? La fermentación es una transformación, o como a veces entre los colegas y gastrónomos mencionamos, decimos que la fermentación es los alimentos en su mejor versión. Y otra de las trascendencias que tenemos de la fermentación es que muchas de estas fermentaciones no nacen de aquí, sino son de la parte de China, de Japón, la parte asiática en ese específico, muchas nacen de ahí. Y justamente a decir, a veces no es tan cultural consumirlos y hay personas que han probado chucrut, han probado kombucha y se hace sumamente complicado agregarnos esto a un menú semanal. Pero hay preparaciones y tipos y pues también depende mucho de habituarnos al sabor, a veces un poco ácido, intenso que tienen algunos fermentos. Rainier, tú mencionaste algo importante al inicio, que era la cantidad de estas bacterias probióticas que pueden contener estos fermentados. Hay ciertas marcas, ciertas estrategias de marketing que a veces hablan sobre algunos productos especiales, como el yogur, que promete
darte todos los lactobacillus que tiene el producto, pero tal vez en 200 centímetros cúbicos, o de un yogur que tiene 25 gramos de azúcar, edulcorantes, saborizantes, no es tan positivo versus a una opción como el kombucha, como dices tú. Pero aquí la importancia es que el consumidor aprenda a saber cuáles son las mejores opciones de fermentado. Ahora, por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que consultas, te voy a mostrar algo. Por ejemplo, la enterogermina. La enterogermina es algo muy utilizado por los gastroenterólogos. Ellos, ¿qué es la enterogermina? Son billones. Si revisamos, son billones de lactobacillus y estreptococos de la fermentación láctica. Por eso te quería explicar eso al final, para que no nos saltemos esa parte. Entonces, la parte de los lactobacillus, y hay que entender, los fermentados que ahora les recomiendo que consumamos todos, es un proceso normal, un proceso que está. La diferencia es que lo hemos desconocido, unos por desconocimiento, otros por preferencia, y como mencionabas, el sabor es importante. Y sobre todo el procesamiento. Muchos tratamos de, mientras menos hacemos, es mejor. Ahora, vamos a hacer diferencias. Los fermentados, nosotros, no hay estudios donde te digan, sabes que tal producto hayan tanto número de lactobacilos, de acetobacter, o sea, no hay un número definido. Porque como sabes, eso tiene que hacerlo los laboratorios de bromatología, y cada producto hacer eso es un gran, es muy costoso. Así que las industrias son las únicas que podrían hacer eso. Ahora, el lactobacillus en este caso los billones son nivel terapéutico. Eso sí pueden sanar, eso sí pueden tener el nivel elevado, y por eso es que se comienza a mejorar. Uno de los grandes síntomas de las intoxicaciones y las infecciones alimentarias es la diarrea. Y la mayoría de lo que nosotros como nutricionistas hacemos es recomendar pectina y los probióticos, que en este caso lo hacemos. Pero la parte médica lo que hace es generar una megadosis para que repoble. Porque ellos tienen les dan un antibiótico para la parte patógena y le dan algo que compense lo que está matando. Porque el antibiótico no es inteligente. El antibiótico no dice, bueno, voy a matar las buenas, voy a matar las malas y voy a dejar las buenas. Es algo parecido como la quimioterapia. Generamos una eliminación de células, pero este procedimiento no es inteligente, mata buenas y mata malas. En este caso, damos el antibiótico, y para reponer esas bacterias, porque los gastroenterólogos conocen la importancia de reponer la microbioma, generamos esto. Pero nosotros no podemos tratar, no podemos decir, me voy a tomar 2 litros, 3 litros de kombucha en un proceso donde mi salud está muy delicada, por ejemplo. Porque no alcanzaríamos a la cantidad. Porque el nivel, la cantidad esto lo podemos hacer de forma preventiva. Los fermentados lo hacemos de forma preventiva, no directamente terapéutica. Con el tiempo, muchos síntomas sí, con el tiempo sí pueden ir, y ya iremos hablando de cuáles son esos síntomas que irán, y lo que le interesa mucho a la población. Tendremos una gran disminución de ciertos síntomas, pero quería resaltar esas dos partes, María del Carmen. Nosotros no podemos decir que me voy a tomar un fermentado y eso es terapéutico. Nosotros cuando tenemos una infección o una intoxicación necesitamos una megadosis, en este caso, como mencionaba, la enterogermina, por ejemplo. Esa enterogermina tiene una gran cantidad de iones, y eso solo debe ser prescrito por el gastroenterólogo o el médico que está tratando una infección o intoxicación alimentaria o algún tipo de patología intestinal. Excelente. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuáles son estos productos? Yo he probado diversos tipos de kombucha, algunas son sumamente dulces, otras no tienen casi nada de azúcar. ¿Cómo saber elegir mejor? Tenemos pocos minutos. Listo. Mira, entonces vamos a hacer un resumen de todo, de las fermentaciones que hay, y comenzamos ya a revisar el tema de lo que habíamos mencionado.
Te mencionaba que tenemos la alcohólica, que su activadores son las levaduras, y estas producen etanol. ¿Por qué tienen que ir primeras? Sobre todo deben ir juntas, la alcohólica y la acética. Porque la alcohólica produce etanol, por eso se llama fermentación alcohólica, como el vino, la cerveza. Pero, por ejemplo, ¿te gusta algún tipo de vinagre, María del Carmen? Cualquiera. Sí, el vinagre blanco me gusta. ¿Cómo? El blanco me gusta y Pues también... déjame, Ujú. pues déjame decirte que tú puedes hacer cualquier tipo de vinagre. La mayoría de vinagres vienen del vino. La mayoría de vinagres pueden realizarse a través del vino, porque necesitan el etanol. La Acetobacter, esta bacteria de la fermentación acética, pues se llama acética, la Acetobacter se alimenta del etanol. Y hay una característica entre estas fermentaciones. La fermentación alcohólica es anaerobia. Ujú. La fermentación acética es aerobia, necesita oxígeno, es una de las pocas que no cumplen la regla general. La láctica es también anaerobia, no necesita oxígeno. Bien. Y cuando nosotros revisamos esto, por eso te mencionaba, quieres hacer algún vinagre, que es el representante típico de la fermentación acética, necesitas un vino, porque ya generó la parte alcohólica, el etanol que necesita como sustrato la bacteria para generar ácido acético. Y ese es el que le otorga el nombre, fermentación acética. En la Eh, láctica, en cuanto a la fermentación acética, pacientes que no deberían consumir este tipo de productos. pacientes, por ejemplo, vamos a hablar acerca, por eso déjame te menciono el de la láctica y ahí mencionamos el tema del pH y las cosas que debemos tomar en cuenta. La mayoría de estas, estamos hablando primero, la alcohólica genera alcohol, etanol en este caso, la acética genera ácido acético. Y uno de los pHs más bajos que tenemos, el potencial de iones de hidrógeno que se mide en 1 a 14, tenemos en la parte ácida, a veces tenemos 3, dependiendo de la forma en que lo hagamos, tiene un nivel de acidez elevado. Hay personas que dependiendo de la tolerancia, el vinagre no tiene ninguna dificultad. Hay personas. La mayoría de las personas que comienzan a consumir tipos de fermentaciones, aún la láctica, por ejemplo, la láctica, ¿cuál es el activador? Los lactobacilos, los estreptococos, como por ejemplo el yogur. El yogur es uno de los grandes representantes de esta láctica y por eso pensamos que solo ciertos tipos de yogur tienen lactobacillus GG, por ejemplo. Y son muchos tipos, lactobacilos, estreptococos. No es el yogur, es el proceso que genera el yogur, es donde se da la fermentación. Esa es la fermentación. No es que hay algo que ya está hecho el yogur y le añaden, no. La fermentación necesita ese lactobacillus o tipo de estreptococos para poder hacerlo. Entonces la láctica, como el yogur, el kombucha, y bueno, y la mayoría tenemos una gran variedad de láctica, como por ejemplo el chucrut, diferentes formas. Cuando hablamos también el famoso kefir, que muchas lo podemos hacer en casa, el yogur natural, aún siendo el kefir, lo podemos hacer en casa. Solo quería resaltar esta parte, María del Carmen, que necesitamos un activador. Si no tenemos un activador, ¿qué podemos hacer? No se generaría la fermentación. En el caso de ciertas, como la uva, por ejemplo, la uva ya tiene, sin hacer casi nada, ya tiene un gran efecto para nosotros. Un gran efecto que se hace de manera sola la fermentación. Entonces, el ácido láctico, igual seguimos el término de ácido láctico, ácido acético y el etanol. Entonces, de muchas patologías, por ejemplo, hemos tratado y hemos probado, por ejemplo, hay personas que tienen una gastritis, por ejemplo, que es una inflamación gástrica, que es una inflamación en esa área. Y la mayoría de las personas van a decir, no, pero no podemos utilizar el nivel de acidez. Entonces, una cosa, y hay que ir diferenciando entre todo, una cosa es el sabor ácido y otra cosa es el pH ácido. Hay que ir diferenciando esas dos partes. La mayoría de las personas piensan que es lo mismo y no es igual. Ahora, o le toman en cuenta este tema, no, es que es muy ácido y eso va a cambiar mi pH de la sangre. Hay personas que también lo toman en cuenta y en los talleres de fermentación, en los talleres que hacemos con gran amigo Igor también, con Pepa y demás personas que también estamos siempre pendientes de este tema acá en Guayaquil.
Entonces, como te mencionaba, este proceso de recomendar en qué patologías, tú me mencionabas cuáles utilizar. Marcas específicas no podemos conocer. Lo que sí podemos conocer es que mientras donde sea menos procesado, ahí sí vamos a tener un fermentado adecuado. Porque solo se da el proceso. El momento en que nosotros, antes que se me pase, hablábamos de los alimentos funcionales. Si nosotros vemos una de las características de los alimentos funcionales, tiene que sobrepasar el de un alimento normal, en sus características nutricionales o beneficios nutricionales. Por ejemplo, este también es caracterizado, los fermentos. O sea, no quiere decir que porque es una fermentación alcohólica, bueno, me voy a tomar una cantidad elevada, no podríamos hacerlo. Pero sí, en una gran cantidad de fermentaciones, aun como la acética, la láctica, esto generaría muchos beneficios para nosotros. De acuerdo, tenemos una pregunta acá. Dice Carla Andrea, tocando el tema de quimioterapia, ¿sugieres el uso de alguna cepa de probiótico en quimioterapia? Y en este mismo paciente, ¿sugieres algún fermentado específico? Hablando de la quimioterapia, el cáncer es una reproducción indiscriminada de células y la quimioterapia es lo que trata de ir aplacando esta reproducción indiscriminada de células malas. Y en ese proceso mata las buenas. No solo sería necesario, y como mencionaba, mata todas las células, igual los probióticos, si revisamos el tema de la cantidad o el tipo, tranquilamente podríamos ser una láctica, por ejemplo. ¿Sí? Yo recomendaría igual una láctica para este tipo de personas, que ya tengan un estilo de vida. Como te mencionaba Mari, la mayoría de las personas necesitan consumirlo a diario, porque hay que ir reponiendo. Y hoy más que nunca, porque estamos con el tema, nosotros hemos generado una tendencia al cloro, una tendencia al alcohol. O sea, la mayoría, prácticamente hay personas que se ponen alcohol para comer y eso llevan a su boca. Y hay una microbioma que debe ser estabilizada. Por ejemplo, cuando se realizan los fermentos, la mayoría no es que se está lavando mucho las manos ni pueden ser tanto alcohol, porque el momento en que nosotros manipulamos los alimentos que van a ser fermentados, matamos también los probióticos. Entonces, mi recomendación sería, por ejemplo, tranquilamente podríamos ir viendo el nivel. Por ejemplo, ya con el tema de la práctica, Mari, hay personas que podemos regular el kombucha, por ejemplo, la acidez, es un sabor. Justamente, ¿por qué? Vamos a ir revisando esta parte. Y es increíble cómo estos productos se hacen como si fueran gaseosas. La mayoría dice, no, es que te estás tomando como una gaseosa. Por ejemplo, la fermentación alcohólica, la chicha de jora, la fermentación. Hay muchas fermentaciones que hacemos y que no conocemos que son fermentaciones. Por ejemplo, Reinier, ¿qué opinas en el caso de personas que hacen su propio kombucha en casa, pero le ponen, obviamente necesita esta azúcar para que se utilice como sustrato y que pueda consumir esta azúcar la bacteria y que bueno, se dé la reacción? Pero hay personas que le ponen 10, 15 cucharaditas y obviamente se vuelve una bebida muy alta en azúcar. A la larga, ¿qué tanto se fermenta ese azúcar y qué tanto se vuelve fuente de? Hay bebidas comerciales que están bastante bien, el sabor es muy... sí, pero no tiene ese nivel azucarado, ese sabor tan dulce que tienen las bebidas que a veces hacemos en casa fermentados. ¿Qué nos recomiendas más? ¿Comprarlas o hacerlas? Yo recomiendo hacerlas. Ya. Que nosotros cada día, y si es que vamos a comprarlas, pues que sea de una fuente viable, de alguien que en verdad haga todos los días fermentaciones y que veamos. Uno de los indicios que vemos entre las fermentaciones, tú hablabas de los carbohidratos y es justamente eso. El proceso de la fermentación es una cuestión bioquímica que se genera y que en este caso, por ejemplo, la kombucha, como mencionas, el momento en que utilizamos estas 2 cucharadas, que a veces se menciona en la receta normal de kombucha, son 2 cucharadas, y el momento que pruebas está dulce, y el momento en que ya se hizo la fermentación, ya no sabe, y eso nos cuesta, porque estamos acostumbrados a beber bebidas con un sabor dulce. Entonces, por eso la gente comienza a
a tener. Y obviamente el cuerpo procesa la cantidad de carbohidratos, cantidad de azúcar y bueno, también está contento por los probióticos que llegan, pero no deja de aumentar los carbohidratos simples. Los Exacto. carbohidratos que tenía este alimento, mira, imagínate, hay fermentaciones que utilizan alimentos que ya están por dañarse, Ujú. y estos en el proceso de fermentación se convierten y son comestibles, porque aumentaron su cantidad y toda la conversión que generó. Entonces yo Perfecto. recomiendo que lo hagamos. Por eso, cuéntanos. Tenemos aquí una pregunta, perdóname que te interrumpa. Dice, ¿qué tipo de vitaminas se encuentran en los fermentados en su gran mayoría? Y otra pregunta, ¿se puede consumir kéfir en agua todos los días? Primero el tema de las vitaminas. Vamos a revisar este tema de esta manera. Hablábamos de que los microorganismos, por ejemplo, no sé si ustedes vamos a ir reconociendo esta parte, cuando nosotros tenemos una barrera en nuestro estómago que es el ácido clorhídrico, el ácido gástrico, realmente. Y esa es, es una de las barreras, no la primera, pero una de las barreras que cuando llegan las bacterias patógenas de eliminarlo por su nivel de acidez. Ujú. Pero las bacterias, las probióticos, las bacterias saludables para nosotros, ellas pueden pasar porque tienen un nivel de tolerancia a ese nivel de pH. Y no sé si la mayoría de nosotros ha visto el SCOBY, que es la madre que nosotros le llamamos, el hongo que mucha gente lo conoce, pero es la madre, o sea, es una concentración de todos estos probióticos, porque ni ellos alcanzan ya a tolerar todo el nivel de acidez que genera la misma fermentación. ¿Sí? Entonces, en el tema de las vitaminas, si obviamente no tomas cuidado en la fermentación, va a depender primero del producto y segundo va a depender de tu cuidado. Recuerden que las vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, si dejas destapado que llegue la luz ultravioleta, es Muy volátil y se van a eliminar las vitaminas del complejo B, la vitamina C. En cambio, si nosotros hicimos algún tipo de producto con algún tipo de alimento donde tenga vitamina A, vitamina B, vitamina D, las liposolubles, K, E, son un alimento tipo graso, eso no van a haber ninguna dificultad. Mientras tanto, en la fermentación no va a haber ninguna afectación, pero sí en la preparación. En la preparación podemos a veces eliminarlas. Mientras tanto, la mayor cantidad va a depender del producto. Va a depender del producto. Como reitero, no es que los probióticos sí forman algunas vitaminas. Los probióticos sí forman algunas vitaminas, pero más hidrosolubles. Entonces las otras, como el Clostridium botulinum, él ya maneja más y produce ácido butírico, por ejemplo. Y ese ya genera otro tipo de fermentación. Me preguntabas lo de las vitaminas y si el lo de... kefir, Ujú. ajá, sí se puede consumir todos los días. Se puede consumir todos los días sin ningún problema. Esa es la idea de que nosotros, una de las condiciones, y ahora que antes sé que nos queda poco tiempo, una de las condiciones que tenemos que tomar en cuenta ahora es que la dieta mediterránea, una de las cosas que siempre relatamos de ella, ellos hablan de fermentados que tienen una de esas condiciones. Es una de las condiciones, justamente en la parte de Europa y sobre todo, como te mencionaba, en ciertos países normal, Rusia, por ejemplo, otros países, para ellos es lo más normal los fermentados y hacerlo en casa. Para nosotros solo tenemos una cultura de hacer fermentados alcohólicos, de hacer una Exacto. chicha, de hacer un tipo de vino de grosella, o sea, muchas cosas, pero más enfocado al tema alcohólico. ¿Quién no toma, por ejemplo, ha tenido la posibilidad de probar una chicha? Normalmente en ciertas provincias como en Bolívar hacen un tipo de chicha igual, una fermentación alcohólica. Si lo dejas Ya. pasar 2 días, ya. Igual es mismo en todos los países, en todos los países o ciudades, igual aquí también en el Ecuador se lo hace. Pero más enfocado al tema de la fermentación alcohólica. Pero hemos dejado de lado, por ejemplo, ¿cuánto gastamos, María del Carmen, en comprar un yogur, por ejemplo? No tengo nada en contra de las empresas, pero sí te mencionaba cuánto gastamos. Pero ya aún los mejores tipos de productos ya tienen muchas cosas añadidas. Qué mejor cosa si tú haces tu fermentado en casa, como por ejemplo el kefir o el yogur normal, va a depender de la cepa. Hay un yogur en agua, un yogur también que se hace de forma a través de un lácteo. ¿Qué genera, por ejemplo? ¿Qué es lo que tendrías que comprar? ¿Qué es lo que tendrías que perder? Mejorar tu salud. Déjame decirte para poder finalizar que cuando conocí el kombucha, a mí me pareció muy ácido.
Y hay personas que tienen gastritis, que tienen colitis, que tienen muchas patologías como estas en el tracto gastrointestinal, pero al consumir poco a poco las mismas, al inicio, a muchas personas tienen una tendencia como diarrea, a muchas personas inicialmente, pero después el cuerpo comienza a... Y hasta el sabor, hay personas que al inicio no les gusta ese sabor tan ácido y tan característico de los fermentados, pero después poco a poco nuestro cuerpo se va adaptando y se hace estilo de vida, que yo llegué al punto de tomar ese tipo de kombucha todos los días. Comencé también a consumir seguido kefir y así otros tipos de chucrut. Y mi cuerpo comenzó a funcionar distinto. Yo lo he vivido, por eso les menciono, no es que estoy hablando de solo la parte teórica o la parte de la parte científica. Evidenciado a través de los artículos científicos, pero nosotros también lo hemos sentido. ¿Cuáles son, para finalizar, cuáles son los síntomas que puede aplacar en muchas enfermedades? Primero, si nuestro intestino está bien, si nuestro intestino se puede defender, si el sistema inmunológico está de forma adecuada, vamos a evitar diarreas, infecciones, intoxicaciones. Pero una de las cosas que más relaciona a los artículos científicos relacionados a los probióticos son la diarrea. Otra de las cosas que genera son patologías en el tracto gastrointestinal que tienen que ver con el estómago, con el intestino, con el colon. Entonces, todas estas patologías van a estar pendientes y evitar muchos de estos procesos. Como te mencionaba, yo diría que es uno de los mejores, y como mencionábamos, la fermentación es una transformación. Nosotros cogemos los alimentos y algunos alimentos que ya para mucha gente podríamos decirlo que ya no sirven, también se pueden fermentar. Por ejemplo, hay un vinagre que es de la cáscara de plátano maduro, por ejemplo. Imagínate, algo que siempre desechamos. Aquí dice Raúl, ¿se podría considerar la panadería y bollería un alimento fermentado ya que tiene levadura? Buena pregunta, porque así mismo como el alcohol, van a decir, yo escucho porque es fermentado, o sea, qué calidad de nutrición y a la final tienen el cuerpo. Aquí serían más madre. Claro, hay que ir diferenciando. Una cosa es masa madre y otra cosa es lo que estamos generando a través de la levadura de pan, por ejemplo. Nosotros lo que estamos haciendo es dos cosas distintas. Acá la fermentación de los microorganismos generan que se reproduzcan muy rápido. Y no sé si tú has tenido, por eso me gustaría que al momento que visites Guayaquil, presentarte en muchos lugares donde venden también y donde se hacen estos fermentados, para que tú vayas viendo la manera, por ejemplo, la masa madre, que es ya un fermentado, ese sí es un fermentado, que utilizan esa parte, se reproduce rápidamente y a veces puedes hacer tipos de líquidos muy refrescantes. Pero es distinto, no vamos a decir que ahora todo el pan ya no tendríamos. Imagínate, María del Carmen, si fuera así, en el Ecuador come todos los días pan, tendríamos fermentado sin ningún problema, ¿no? Hay que diferenciar, una cosa es la levadura del pan y otra cosa es que se dé el proceso de fermentación por microorganismos y tengamos una masa madre. Y hacer un pan de masa madre no sabe igual, tiene un nivel de acidez de esa masa madre, entonces queríamos resaltar esa parte. Totalmente. El pan que usted compra en la panadería, la bollería industrial de cremas, chocolates, mantecas con mantecas hidrogenadas no son saludables. Reini, un último consejo, recomendación para las personas que están iniciando a hacer sus fermentados en casa. Chucrut, hemos hablado de también el vinagre, hemos hablado de la kombucha, el tempe, que es un tipo de soya fermentada, también puede ser una opción. Me olvido de alguno, podría también utilizarse aparte del kefir. El kimchi, o sea, hay muchos vinos, como te mencionaba, la mayoría de nosotros también tiene el proceso de generar vino, también polifenoles y además de eso los probióticos. Entonces, esa es una de las causas también, pero hacer un vino inmoderado. Igual el tema de los vinagres, de todo lo que hagas vino vas a tener vinagre. Así que es una gran variedad, por eso te mencionaba, de la parte alcohólica
de todo, y sobre todo de todos los alimentos que tengan muchos carbohidratos, va a ser mucho más fácil que se pueda dar una fermentación. Alimentos bajos en carbohidratos van a tener una fermentación a veces un poco más láctica, por ejemplo. Como las verduras, por ejemplo, el chucrut, y como te menciono, nos quedaríamos, si verificaríamos todas las fermentaciones que hay en otros países. Y aún es importante que nosotros podamos revisar los procesos. A veces podemos seguir la dieta, el plan de cómo hacer una fermentación al pie de la letra, pero dependen de la temperatura, depende del tiempo. Y una cosa final en el proceso. ¿Por qué comienza a generar ese gas, como si fuera una gaseosa? Es una de las cosas que produce, ¿no? Y la mayoría de personas que no destapan, el momento que decimos la alcohólica, que es anaerobia, la láctica, que es anaerobia, comienza a producir las bacterias en el proceso de procesar los carbohidratos y demás procesos, produce el CO2, que es dióxido de carbono. No quiere decir que no se puede destapar el producto. Se puede destapar el producto, pero donde está el líquido de la fermentación hacia abajo, por ejemplo, la kombucha no puede tocar oxígeno. O el chucrut, los alimentos que están hasta esa parte, no puede tocar el oxígeno. Pero igual sigue produciendo CO2 y por eso la fermentación se nota a través de ese burbujeo. Si no hay fermentación, si nosotros a veces no lo vemos, y por eso es que la mayoría de grandes fermentadores siempre están mostrando el burbujeo que genera, y es la producción de dióxido de carbono. Las bacterias producen también ese dióxido de carbono. Y no solo las bacterias, todo nuestro cuerpo bioquímicamente produce dióxido de carbono para generar energía. Dejarles que salga este dióxido y que no ingresen bacterias de fuera, porque ese es uno de los grandes errores, que no tenemos estas ollas que ayudan a mantener el nivel de líquido sobre la col, por ejemplo, que está cortada y macerada en este líquido para que se fermente. Entonces, si van a hacerlo en casa, adopten todas las normas, edúquense, investiguen, no hagan de buenas a primeras y de pronto se intoxican por ahí, justamente lo que estamos hablando con Rainier, y anímense a probarlo. Rainier, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada y este rato ya tienes tus clases, pero el mensaje final, Rainier hace muchos webinars, talleres sobre justamente este tipo de fermentados de alimentos y, bueno, capacitaciones de nutrición. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Y un mensaje final para los que nos han sintonizado. Bueno, muchísimas gracias a ti, María del Carmen. Pueden encontrarme en el Instagram, Rainier Zambrano-nutricionista, y en el Facebook también pueden encontrarme como Rainier Zambrano Villacres. También tengo una página que se llama Nutricista en Capacitaciones. Como habíamos mencionado, tenemos talleres de evaluación del estado nutricional, de dietoterapia, de fermentaciones, de los cuales siempre nos enfocamos a estar pendiente. Y de forma final, quiero decirles que regresemos al inicio, que regresemos a lo natural. Mientras más alimentos, mientras menos proceso o aditivos que generemos, regresemos a lo natural, regresemos al inicio de todo lo que generó. Y los nutricionistas, el nutricionista que te diga que hay algo mágico, que es mejor consumir esto, dietas no adecuadas o no saludables, pues no es regresar. Siempre regresemos a la preparación de los alimentos, a que nosotros lo hagamos, a que regresemos a estas buenas prácticas de la fermentación que no son de ahora, que nosotros la dejamos, sí, pero que regresemos a volver a hacer la mejor versión de cada alimento, y eso implica que nosotros también nos dispongamos. Y agradecerte muchísimo, María Carmen, ha sido un placer poder saludarte. Ya sé que igual espero verte pronto por acá, algún momento en Guayaquil, y te daremos un tour de fermentación en muchos lugares. El tour de los fermentados, excelente, te tomo palabra. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que estado una vez más a Nutrición en Acción, y nos vemos el próximo martes a las 6:30 con otro tema y otro invitado de lujo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Rainier. Muchas gracias, Chao, chao. Carmen. Chao, chao.